Hola, Dios los bendiga a todos en esta hora, que el Santo Espíritu sea sobre ustedes y una vez más en este espacio, en este año que comenzamos, para seguir siendo edificados y creciendo en lo que es la palabra del Señor. Hablamos estos días acerca de todo lo que se está moviendo y cómo el enemigo viene queriendo confundir lo que son las mentes, las vidas, para que pierdan la dirección y el diseño. Hoy queremos seguir con este tema y es el poder del Dabar o el poder de la palabra de Dios. Cuando hablamos de Dabar estamos hablando de tres significados fundamentales. El Dabar o la palabra del Señor, que nos habla de tres cosas muy fundamentales que debe tener cada creyente. Y en esas cosas fundamentales, pues debemos conocer lo que es el Dabar, o sea, la palabra, el poder de la palabra, cómo se aplica la palabra, qué significados fundamentales tiene la palabra. Cuando hablamos de Dabar, estamos hablando de un asunto, de un proyecto, de un plan o de una idea. O sea, que Dios tiene un asunto, el cual comunicarnos a través de esta palabra. Tiene un proyecto. El proyecto es que seamos salvos. Un plan de qué, de salvación y una idea de que nosotros tengamos una comunión con Él después de que el hombre pecó, una idea de que el hombre restaure esos principios y vuelva a lo que es Dios y vuelva a reconectarse con su creador. Amén. En ese dabar, pues Dios nos habla con palabras o expresadas en un lenguaje humano. Cuando Cristo le dice, pues si yo hablándoles con palabras humanas no entienden, ahora si les hablara de cosas celestiales, pues menos me entenderían. Ahora, si en este lenguaje humano, pues es complejo entender lo que es la palabra del Señor en este lenguaje humano. ¿Por qué? Porque hay cosas muy complejas en lo que es lo espiritual y muchas veces queremos empezar por lo complejo. El ser humano siempre está buscando misterios, está buscando revelaciones y el Dabar o la palabra del Señor tiene cosas muy básicas, fundamentos muy básicos en los cuales nosotros debemos caminar y caminar como creyentes para poder tener una vida saludable espiritualmente. Porque muchas veces nosotros podemos caminar en parámetros establecidos en nuestra mente, en nuestro corazón, de acuerdo a nuestras conveniencias y no de acuerdo a lo que Dios establece en la palabra del Señor. Entonces hay un lenguaje que expresado con palabras humanas, pero con una inspiración divina. Ojo, es muy Amén. diferente palabras expresadas humanas con humanismo o a palabras expresadas de manera humana, pero inspiradas por el Espíritu de Dios. Son dos cosas muy diferentes porque el Dabar no va de acuerdo a lo que es el humanismo y no va de acuerdo a lo que es establecido por hombres, sino establecido por el Padre Eterno a través de Cristo y del Espíritu Santo que trae la revelación, porque dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo nos comunicaría lo que llega del Padre, perdón, y él convencería de pecado, de justicia y de juicio. Amén. Entonces, también la palabra dabar son los asuntos de Dios, los proyectos o las ideas de Dios expresadas en lenguaje humano. O sea que hay asuntos que Dios quiere comunicarnos, hay proyectos, ideas proféticas, ideas que vienen del corazón de Dios. Cuando hablamos de ideas, no son cosas nuevas que van a ser reveladas, son cosas que han estado encriptadas por años, que han estado ahí, que no nos han sido reveladas y que van a ser quitadas las vendas y los tapones de los Amén. oídos y va a ser quitado el corazón de piedra para que podamos entender y comprender las ideas y los proyectos de Dios, todos esos proyectos o ideas expresadas en lenguaje humano. Cuando hablamos del lenguaje humano, pues Dios se va a comunicar de muchas maneras a través de nosotros, a través del Dabar, la palabra, y a través también de sueños proféticos, visiones y cosas, expresando una idea con imágenes y cosas humanas de este tiempo que nosotros vamos a entender y el Espíritu nos va a dar a relacionar para poderlas interpretar y poder caminar en todo esto. Cuando hablamos del Dabar, lo que hablábamos del Dabar, estamos hablando de lo que es
el Dabar o la palabra del Señor que es la Torá. Ahora, ¿cuál es la finalidad de todo esto? La finalidad de todo es que demos en un blanco, que cumplamos un propósito. La palabra Torah viene de la raíz yara, yara, que significa tirar una flecha al blanco o mostrar el blanco, o dar en el blanco, de ahí que es sinónimo de enseñar o instruir. Ahora, entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Enseñando e instruyendo y mostrando el camino para lanzar una flecha y dar en la diana, o sea, dar en el blanco. Amén. Dar en el blanco, dar en el blanco o mostrar el blanco. ¿Qué estamos mostrando? Estamos mostrando el escenario de los últimos tiempos, estamos mostrando los planes del anticristo, el anticristo, el antimesías, antes de que venga Cristo, va a haber un sistema. Estamos mostrando cómo dar en la diana, amén, cómo dar en el blanco, cómo no ser engañados, cómo no ser embotados y escuchar otras voces, cómo cubrir nuestras vidas y cómo caminar en ese espíritu profético. La misma palabra del Señor dice, ustedes no necesitan que nadie les enseñe la palabra, porque el mismo espíritu que les enseñará, o sea, el mismo espíritu nos está enseñando que la palabra, cuando dice no tienen necesidad que nadie le enseñe, no está diciendo que no necesitamos de que alguien nos muestre, no nos muestre el camino. Claro, necesitamos de que alguien nos muestre el camino, pero el mismo espíritu va a testificar a nuestro espíritu que eso es de Dios y que se está mostrando que el camino, la ruta, cómo dar en el blanco. Ahora, nosotros como creyentes en este último tiempo tenemos que estar muy afilados en la palabra del Señor, porque como lo veníamos hablando, son tiempos demasiado difíciles para que demos en el blanco. Tenemos que tomar decisiones, tenemos que movernos en un mundo caído tremendo, tenemos que movernos en un mundo donde hay demasiada oscuridad, tenemos que movernos en un mundo donde hay demasiadas potestades moviéndose, tenemos que movernos en los últimos tiempos, tiempos complicados, tiempos donde la palabra del Señor estaría muy desvirtuada. Entonces tenemos que conocer la palabra del Señor para poder acertar y derribar las artimañas del enemigo, acertar y saber las maquinaciones del enemigo. Lo que decíamos, que nosotros los creyentes tenemos que estar muy actualizados espiritualmente. Cuando digo actualizados, no estoy diciendo que la palabra del Señor pase de moda, sino lo que se está moviendo, discerniendo los espíritus de los últimos tiempos, cómo se está moviendo. Son los mismos espíritus, pero camuflados de diferente manera, vestidos de diferentes maneras, pero siguen siendo los mismos demonios que cayeron, los mismos demonios que quieren engañar la humanidad, los mismos demonios que quieren destruir a los seres humanos. Entonces nosotros tenemos que saber y desentrañar y desenmarañar todo esto que está como tan enredado, para dar en la diana y dar verdaderamente en el blanco y sacar adelante ese propósito que es llevar a nuestra familia a salvo, a esa barca que es Cristo en estos últimos tiempos, subirnos en esa barca que es Cristo, que nos va a proteger de estos ataques de los últimos tiempos, y su sangre va a estar alrededor de nosotros, nos va a proteger de todas estas plagas, de todos estos eventos apocalípticos que estamos viviendo y que son complejos. Entonces tenemos que saber cómo acertar y cómo romper esas artimañas que están disfrazadas de diferentes maneras, pero que detrás de todo está el mismo personaje. Entonces tenemos que desenmascarar todas las obras de las tinieblas y poder caminar en victoria. Mire lo que dice en el Salmo capítulo 1, versículo del 1 al 3, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley, cuando hablamos de ley estamos hablando de Torah, o sea, es tirar una flecha. La ley de Yahweh está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Ahora, cuando hablamos de ley, mucha gente tiene un mal concepto de esto. Cuando hablamos de ley, mucha gente dice la ley fue abolida. Ahora, tenemos que saber los conceptos y tenemos que saber los contextos de lo que estamos leyendo, porque muchas veces generalizamos y entonces decimos la ley fue abolida. Es como querer decir la instrucción. No estoy diciendo que las leyes de todos los rituales que había sacerdotales, no, todo ese tipo de cosas no, pero cuando hablamos de ley, está hablando de una instrucción para dar en la diana, para dar en el blanco, para desenmascarar una obra. Lo que leímos ahora
tenemos que saber el concepto de qué nos está hablando y hacia qué nos está direccionando. Dice acá, sino que en la ley de Yahweh está su delicia, o sea que está en la instrucción de Yahweh está su delicia, y en su instrucción medita de día y de noche, o sea que debemos meditar de día y de noche, ¿qué? En las instrucciones del Señor, para no ser, ¿qué? Engañados, porque el enemigo tiene estrategias, y las estrategias de él es padre de mentira. Y que es un mentiroso busca una mentira nueva para mantenerse vigente. O sea, es la misma finalidad, pero diferente estrategia para seguirnos entreteniendo, porque el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Entonces, se enmascara a través de diferentes mentiras, pero la misma finalidad, ¿cuál es? Que perdamos el propósito, que no demos en el blanco, en la diana, y que no alcancemos los propósitos de Dios, y más en estos tiempos tan difíciles, que es un engaño el tremendo y muy sutil, o sea, es demasiado sutil, es tan imperceptible que muchas veces hay cosas que sí son muy de frente, que atacan lo que son los principios, pero hay otras tan sutiles, que se mueven tan sutiles, porque es una serpiente y la serpiente es muy astuta y muy sutil, se mueve tan sutil que no podemos percatarnos si no estamos muy afilados proféticamente y en la palabra del Señor. Entonces, cuando conocemos la palabra, sabremos vamos a saber que hay un mundo espiritual, lo que estamos hablando, que hay dos reinos, ¿cierto? Amén. Hay dos reinos, está el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Tenemos que tener eso muy claro, porque muchas veces nos vamos solamente diciendo es que Dios es amor y Dios es amor, y no, claro, Dios es amor, y claro, y también es juego consumidor, pero también tenemos que tener claro que tenemos que un adversario, que tenemos un enemigo, el cual quiere ponerse por encima de nosotros. En Eclesiastés capítulo, oiga, este versículo me llamó mucho la atención, Eclesiastés capítulo 5, versículo 8, Eclesiastés 5:8, tengan en cuenta esto, oye, mire lo que dice. Si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de eso, porque sobre el alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre ellos. Ahora, ¿qué está queriendo decir? Está hablando claramente de una estructura de jerarquías de opresión y de poderes demoníacos. Mire lo que dice. Si opresión de pobres y perversión de derecho, de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello. Como quien dice, si ves que alguien está gobernando sobre ellos mal y está haciendo daño, porque sobre el alto vigila otro más alto. O sea, jerarquías, niveles. Este está oprimiendo acá abajo en lo natural, pero sobre él hay otro. Y uno más alto está sobre ellos, o sea, Dios, la jerarquía demoníaca. Ahí hay poderes. La palabra del Señor dice que hay principados, hay potestades, hay gobernadores de qué? De las tinieblas. Entonces, hay muchos poderes demoníacos, por eso debemos estudiar, investigar cómo están trabajando esos poderes demoníacos en estos tiempos. No nos podemos solamente quedar leyendo el versículo de hoy, ay sí, el versículo de hoy, el devocional de hoy. No, pero hoy en nuestro tiempo, cómo se está moviendo las tinieblas, hoy en nuestro tiempo, cuáles son los ataques apremiantes y cómo está trabajando Satanás y cómo el enemigo, el adversario está trabajando para destruirnos, para adormecernos, para tener una iglesia adormecida, para tener una iglesia que no discierna, para tener una iglesia que no vea los diseños de Dios, que no acierte en la diana, o sea, que esté errando, pecando, porque pecar es no cumplir, no dar en la diana, no escoger la instrucción, y muchas veces podemos estar bajo pecado porque no estamos dando y no estamos siendo asertivos, y cuando no estamos siendo asertivos, pues nos vamos a cansar espiritualmente, nos vamos a debilitar, y este camino se va a hacer muy difícil, porque Cristo dijo, mi yugo y mi carga es ligera, o sea que es fácil caminar con Él cuando seguimos la instrucción y estamos dando en el blanco. Se hace difícil cuando nosotros queremos caminar a nuestra manera. Amén. Y miren que esto es un adiestramiento total. Somos soldados, tenemos que estarnos ejercitando a diario y uno escucha personas que dicen, no, qué cansancio, este confinamiento,
todas estas cosas que están pasando, amenazas por todos lados, no, qué pereza, qué cansancio. Y yo les digo algo, esto apenas son principios de dolores, o sea, no nos podemos cansar, no nos podemos cansar. Y en Jeremías capítulo 12, versículo 5 dice, si tanto te cansas corriendo contra gente de a pie, ¿cómo podrás competir con gente de a caballo? En terreno seguro te sientes tranquilo, pero ¿qué harás en la espesura del Jordán? O sea, esto apenas comienza. Esto, ay, no, nos están metiendo miedo. No, somos unos atalayas, tenemos una responsabilidad de darle aviso al pueblo cuando hay peligro. Esa es la tarea y la asignación de nosotros. Entonces, otros tendrán la asignación y fueron predestinados para hacer daño y servirle a las tinieblas. La asignación de nosotros fue predicar la palabra del Eterno, edificar y avisar como una atalaya cuando haya peligro. Y en este momento hay un peligro hay demasiados peligros y consolar también, faltó eso. Sí, que el enemigo está ahí al acecho. También la asignación de nosotros es consolar, es edificar, es dar consejo, es animar, es ayudar a que el pueblo pueda entrar a la herencia que Jesús pagó en la cruz del Calvario. Entonces, ¿quién que está a cargo de un rebaño ve el peligro y no le avisa a sus ovejas y no avisa lo que viene? Entonces, esto es muy valioso para el que quiera entender que estos tiempos, pues siempre ha habido el enemigo, siempre ha estado al acecho, como decía mi esposo, siempre ha existido dos reinos y el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos los arrebatan. Siempre está escrito, nunca ha sido esto para pasivos, necesariamente hay una guerra y hay que librarla. ¿Qué nos está hablando Dios en esta enseñanza? Que nos dio un arma muy poderosa, que es su palabra. Nos quiere enseñar a cómo debemos usar esa arma, cómo es que es efectiva el uso de esta arma. Y por eso es que todos los hijos de Dios tenemos que conocer que es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Tenemos que conocer y estar seguros de cuál es nuestra posición en el reino de los cielos, pero todos tenemos una posición en común y es que somos soldados de Cristo. Nosotros somos un ejército y el ejército tiene unas características, tiene un plan de trabajo, tiene una autoridad a quien se somete, tiene unos lineamientos y el soldado tiene que tener unas cosas claras y es que el soldado sabe que hay un bando bueno y hay un bando contrario, sabe que no puede hacer alianzas de ninguna manera con el contrario. Un soldado bien alineado sabe que no puede simpatizar en nada con el contrario, porque el contrario va a conocer tu debilidad y te puede dar de baja. Un soldado no puede simpatizar con costumbres o ideas porque se revuelve muy vulnerable. Se vuelve muy vulnerable. Un soldado tiene armas y en este caso el Eterno nos dejó muchas armas. Está el ayuno, está la oración, pero en este caso estamos hablando de lo que es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. En segunda de Timoteo, capítulo 2, versículos del 1 al 4, mira la instrucción que le da Pablo a Timoteo y dice, tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo. Y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y dice, sufre penalidades conmigo como buen soldado de Cristo. Ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar al que lo reclutó, dice esta versión, como soldado. Amén. O sea, nosotros tenemos que tener claro que estamos en una guerra, siempre ha habido una guerra espiritual, siempre han estado las tinieblas tratando de usurpar y de dañar el diseño de Dios.
Y siempre, nosotros como soldados, siempre tenemos que estar vigilantes, despiertos, conocer las armas y no podemos entretenernos en asuntos civiles. ¿Qué son los asuntos civiles? Lo que dice esta versión de la vida diaria. O sea, en los afanes, en las vanidades, en lo que hace el común, en lo que hace el que no es soldado, nosotros no podemos estar ahí entretenidos porque el soldado tiene que estar vigilando siempre. Entonces, ¿qué es importante saber hoy de lo que estamos hablando? ¿Por qué la palabra del Dios? ¿Por qué las escrituras son tan poderosas? ¿Qué es lo que contienen? Que no se hacen, jamás serán igual a un libro que cualquiera de nosotros escriba o otra persona escriba. Tanta literatura que hay, literatura muy interesante, muy buena, pero jamás un libro va a reemplazar la palabra del Eterno, porque el libro es inspiración del hombre, seguramente basado en la palabra, pero esta es pura palabra, la Biblia es pura palabra salida del corazón del mismo Dios. Las escrituras son el pensamiento de Dios. Entonces, como ve al ser humano, qué planes tiene con el ser humano, cuál es su personalidad, habla de su santidad, habla de unos comportamientos cuando el ser humano opera de una manera o de otra. Él dice, en este caso yo actuado así, si usted se arrepiente yo actúo así, si me honran yo los honro. Y él nos da a conocer su forma de su personalidad. Entonces esta escritura es demasiado poderosa, por eso no podemos estar ignorantes, pueblo, de las escrituras, lo que les decíamos la vez pasada. Si es tan poderosa, si un solo versículo puede cambiar y levantar y cambiar toda una situación, toda una historia, un solo versículo de las escrituras pueden hacernos cambiar toda una derrota en una gran victoria, estar totalmente derrotados, estar totalmente levantados en fe. O sea, es demasiada viva y es demasiado eficaz, como dice Hebreos capítulo 4 versículo 12, la vamos a volver a entender. Dice, la palabra de Dios es viva y es eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Es demasiado poderosa. Mire, uno puede darle muchos consejos a alguien. Usted puede orar muy bonito. Podemos orar aún muy en el espíritu y jamás vamos a reemplazar lo poderosa que es la palabra de Dios. Dice, las que también penetra hasta partir también las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones. O sea, ni siquiera hemos hecho algo y ya nos ha discernido. Ni siquiera he ejecutado una acción y ya solo tengo la intención y la palabra ya vino y me confrontó. Eso es demasiado poderoso. Tiene que ser algo solo del Espíritu de Dios. Porque cuando dice que es viva, es que siempre está en acción. Porque un versículo te dice algo a ti, pero me dice algo diferente a mí, de acuerdo a mi situación, de acuerdo a mi intimidad, de acuerdo a lo que estemos viviendo. Cuando dice que es eficaz, es porque esta palabra es tan poderosa que siempre tiene un resultado. Siempre tiene un resultado. Eso es muy hermoso, porque mire que cuando dice en Isaías 55, mire lo que dice: así será mi palabra que sale de mi boca. Amén. No regresará a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Eso es muy poderoso, saber que cuando el Eterno determinó algo y nos lo dio a conocer en su palabra, esa palabra no es simple letra, no, esa palabra está haciendo una acción, se está ejecutando y un día va a dar un fruto. O sea, es bien poderoso. Por eso decíamos que bueno poner siempre en su celular, en audio, en YouTube, no sé, todos los libros de la palabra en audio. Escuche mientras usted está haciendo, trabajando si puede, mientras está haciendo sus oficios, deporte, no sé, esté escuchando palabra, porque ahí puede haber una perla para tu vida, pues se te abren los ojos. Un solo versículo hace que caigan vendas, impresionante, y se caen tapones, y uno dice, pero si yo ya lo había escuchado,
porque no lo había entendido de esa manera, porque no me había confrontado de esa manera. Y resulta que como es viva y estoy en un momento de mi vida específico, vaya hace una acción específica, es muy, muy poderosa. Hay algo también cuando dice que penetra hasta partir el alma, sabemos que entonces quiere decir que va y parte la mente, va y parte la voluntad y va y parte las emociones, o sea, no deja nada. No deja nada sin escudriñar, sin revisar, sin analizar. Y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos toca hasta lo físico del ser humano, porque las coyunturas son todas estas articulaciones y los tuétanos pues es la parte interior del hueso, que es la médula ósea, o sea que la palabra no solo toca el alma, toca el espíritu, toca el alma y toca el cuerpo. De pronto no hemos entendido el recurso tan poderoso que el Eterno nos entregó, el arma, el manual. Hemos aprendido, sí, que es el manual del fabricante y que nos creó y nos dejó el manual, pero no hemos entendido el poder tan grande de leerla, de aprenderla. Y lo más importante, no, todo lo que decía mi esposa, leerla, entenderla, declararla y escucharla, pero cuando hablamos de la palabra del Señor, tenemos que entender algo, y son puros principios que tenemos que tener. Cuando se rompen los códigos del reino, cuando hablamos de principios, estamos hablando códigos de normas, o sea, de leyes, estatutos y preceptos, de lo que habla la palabra del Señor. Si nosotros no distinguimos de verdad cuáles son los lineamientos espirituales, pues vamos a caminar en lo que es apostasía, vamos a caminar en lo que es en rebelión, sin dar en el blanco, en la diana. Vamos a caminar desviados, creyendo que le estamos sirviendo a Dios y creyendo que estamos siguiendo la palabra del Señor. Cuando hablamos de los 10 mandamientos, Dios establece varios principios, pero a través de la palabra del Señor vemos muchas más cosas aparte de los 10 mandamientos, cómo Dios establece lineamientos para nosotros poderle servir, para poder fluir en el Espíritu, y cómo caminar en el Espíritu ahora, porque muchas veces hemos llegado hasta ese punto solamente de declararla, de escucharla, de congregarnos, pero no nos hemos metido mucho a establecer principios y códigos del reino. Entonces, cuando no establecemos esos códigos, esos principios, podemos abusar de la palabra del Señor. Ahora, la palabra del Señor tiene un fin, pero hay de nosotros cuando abusamos de esa palabra, que se usa no de acuerdo a lo establecido de esos lineamientos. Los resultados no van a ser de bendición, van a ser resultados de maldición para nosotros. Eso tenemos que saberlo. Van a ser resultados de estancamiento, van a ser resultados torcidos, van a ser resultados no establecidos de acuerdo a la palabra del Señor. Entonces, cuando Dios establece lineamientos, Dios está estableciendo un camino para que la carga sea menos pesada para nosotros. Por eso la vida cristiana a veces se vuelve una lucha constante de muchas batallas difíciles, es porque estamos transgrediendo. Nada pasa por casualidad, todo siempre pasa con un propósito, o estamos transgrediendo algo a través de la palabra, y eso es lo que nosotros no queremos escuchar. Cuando se nos dice que me está pasando algo está desajustado, hay una puerta abierta, en algo se está pecando. Amén. Entonces, solamente si vamos en ese lineamiento, cuando dice no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, ¿cuántas veces nosotros hablamos falso testimonio? Y después dice que de la boca de una fuente no puede salir agua dulce ni agua amarga. Entonces estamos hablando la Lashon Hara, estamos destruyendo los diseños y los lineamientos. Dice que ames a tu prójimo como a ti mismo. O sea, no hables mal de él, y en ese transgredimos mucho. Entonces se vuelve una puerta muy abierta en la cual perdemos autoridad en nuestra boca, el dabar, el poder de la palabra, lo que estamos hablando, la espada del Espíritu, sí, pero tiene que haber un ente que esté santificado de labios, que sepa que lo que habla y dice a diario. Entonces esa es la parte que más transgredimos, y si cogemos otros lineamientos proféticos, pues vamos a ver que nos falta mucho espiritualmente, mucha santidad, y la palabra del Señor dice que si alguno sabe gobernar su lengua, pues podrá gobernar cualquier parte del cuerpo. Dice que sí, la lengua es un miembro muy pequeño, que es inflamada por el mismo infierno, o sea, que contamina todo el ser, o sea, todo el cuerpo. Entonces es tan tremendo este lineamiento. Entonces muchas veces
queremos escuchar la palabra, sí, la escuchamos, pero cuando se nos hablan de principios, pues ahí ya no nos gustan, porque queremos establecer nuestros propios principios y no los principios que establece la palabra y el reino. Entonces ahí es donde nosotros, mire, porque esos grandes hombres de Dios vivían en esa unción de tercer nivel, que es la unción de tercer nivel, que movían el clima y movían muchas cosas. ¿Y por qué? Porque ellos vivían apartados. Casi todos esos hombres no se relacionaban con mucha gente. ¿Por qué? Porque sabían el peligro de estar entre las multitudes, sabían el peligro de estar enredado en tantas cosas del mundo y en tantos asuntos del mundo que traen contaminación así uno no quiera, ¿cierto? No estoy diciendo que nos volvamos unos ermitaños, sino que esos hombres pagaban un precio de estar apartados, santificados para cumplir una labor. Entonces, ahora nosotros tenemos que tener demasiado conocimiento para saber hasta dónde vamos traspasando los lineamientos y hasta dónde le estamos abriendo puertas a las tinieblas. Súper importante, amores. Todo esto y algo cuando el Señor, cuando el Eterno entregó la palabra, mire, Él decía, esto tiene que ver con lo que estás diciendo, y es que a la palabra no se le puede quitar absolutamente nada. Entonces, ¿qué pasa? Somos muy, muy olímpicos y cogemos una parte, la que nos gusta, y omitimos la que no nos parece. Entonces, digamos en Apocalipsis capítulo 22, versículo 18 y 19, dice: si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él plagas que están escritas en este libro, y si alguno quitare las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. En otras palabras, usted no le puede añadir ni le puede quitar, y eso significa que la palabra nos la entregó completa. Siempre hemos entendido este versículo de que no adulteren litográficamente las escrituras, siempre lo hemos entendido así, pero yo estoy entendiendo algo más. Es demasiado delicado yo coger una parte y desechar otra. De pronto no la estoy cortando de la hoja física, pero mi corazón dice, con esa parte no me parece, y solamente voy a coger esta. Eso le estoy quitando parte a la escritura. Entonces, tan tengo que entender todo lo que son demandas, que son preceptos, leyes, estatutos, normas, tan tengo que tomar esta parte, como toda la parte de las promesas, como toda la parte que es bendición. Hay personas que les fascina solo Isaías y Deuteronomio 28 y todo lo que es la parte de la bendición, pero no queremos escuchar Deuteronomio y mucho menos Apocalipsis ni nada de esto. Pero Deuteronomio 28 tiene una parte A y una parte B y también habla todas las consecuencias. Si usted lee las consecuencias de no oír la voz del Señor y no cumplir los mandamientos, o sea, de no dar en el blanco, ahí hace una lista que es tremendísima de todo lo que puede suceder cuando estamos transgrediendo la palabra del Señor. Usted lo puede leer en su casa, y habla también que vamos a hacer muchas cosas y que las cosas como que no funcionan, van a venir enfermedades, van a haber muchas cosas. No estoy diciendo que estar enfermo, muchas veces que Dios permite, es para Dios tratar cosas en la fe, cierto, pero hay otras cosas porque son por puertas abiertas y cosas en las cuales transgredimos. Entonces todo este tipo de cosas, lo que decía mi esposa, no queremos escuchar como la parte completa. Entonces, o mucha gente coge la Biblia y dice, bueno, voy a ver dónde me habla de Dios, y parecen en una ruleta. Bueno, va a coger la Biblia, dice, ay, bendito, dice, arrepiéntete, si no te irá. No, esa no. El Señor, que el Señor me hable. Vas a ser bendecido al 100%. Gloria a Dios, me habló el Señor. Esta promesa me la dio el Señor en tal y tal día. No, así no trabaja Dios. Entonces muchas veces queremos como saltarnos e ir a la bendición. Miren, hay una clave para la bendición y es muy sencilla. Y Dios se la dio a Josué en el capítulo 1, de Josué capítulo 1, versículo 7 y 8. Ahí le dice que no se aparte de ¿ves que lo vamos a leerlo? Yo lo leo. Josué capítulo 1. ¿Quieres ser bendecido? ¿Quieres ser bendecido en abundancia y en todas las cosas? Sí, capítulo 1. Dice,
ahí le dice pues en el 6 que se esfuerce y sea valiente, o sea, como quien dice, no va a ser fácil, pero que pelee. En 7 solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley, o sea, toda la instrucción que mi siervo Moisés te manda. No te apartes de ella ni a derecha, ni a no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, este libro de la instrucción, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces, oiga esto, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Tremendo ese nivel, que a uno le salga todo bien. No te apartarás ni a derecha ni a izquierda. Esa es la clave de la prosperidad. Esta es la clave de la verdadera prosperidad. O sea, esforzarnos a estudiar la palabra, esforzarnos a conocer los mandatos, esforzarnos a conocer los diseños, la voluntad de Dios, la idea de Dios, esforzarnos a guardar la palabra y a no apartarnos ni a derecha ni a izquierda. O sea, cuando dice ni a derecha ni a izquierda, o sea, nos está diciendo esfuércense en tener una vida equilibrada espiritual. Ni por allá muy, ni por allá muy light, sino con una vida espiritual equilibrada, que sepan cuáles son los tiempos, cuáles son las sazones y cuáles son los momentos, cuál es el tiempo de soltar, cuál es el tiempo de abrazar, cuál es el tiempo de ir a liberar lo que hacía Cristo, cuál es el tiempo de ir a multiplicar el pan, o sea, de darle al necesitado, cuál es el tiempo de ir a predicarle a los muertos, como hizo con Lázaro, los que ya no hay nada que hacer por ellos. Cristo tenía un tiempo para todo. ¿Cuál es el tiempo de sentarse con los pecadores, con los que no califican, las prostitutas, los cobradores de impuestos? ¿Cuáles son los tiempos? Tener ese equilibrio. Wow, tremendo. Poder llegar a ese equilibrio y saber hacia dónde va la nube, hacia dónde se está moviendo el espíritu y cuál es la palabra correcta en el momento correcto. Porque hay momentos donde le vas a hablar del amor, pero esa palabra no le va a funcionar porque no es el momento de hablarle del amor. En ese momento había que exhortarlo porque iba a caer y dice, wow, una alarma para mi vida. En ese momento había que darle otra palabra. Tenemos que saber, por eso tenemos que tener una comunión íntima con el Padre para saber cuáles son los momentos, los tiempos y las sazones, porque todos los momentos y los tiempos y los escenarios proféticos no son los mismos. ¿Y cuál es la idea de Dios para este momento? Amén. Entonces aquí lo valioso de todo esto que concluimos es, a la palabra no le podemos quitar, no le podemos poner. Y cuando hablamos de quitar, es que yo no puedo omitir una parte de la escritura y otra sí. Entonces, digamos en este versículo de Josué, ¿qué tal que yo cogiera solamente la parte que dice, y harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien? Y yo me vaya bien contenta porque el Señor me va a prosperar, pero omití la primera que dice, esfuérzate y sé muy valiente y cuida de hacer todo conforme a la ley, A la a la instrucción. instrucción, al mandamiento. Entonces, mire, de ese tamaño es cuando obviamos y esta palabra no me parece y esta sí, le estamos omitiendo y esto es delicado. Entonces, de esto se trata, todas estas enseñanzas que aprendamos, que seamos formados y todo basado en algo que se llama obediencia. Como decía mi esposo, es imposible ver la bendición si no hay obediencia, o sea, no hay otra fórmula, no hay otra. Entonces, ¿qué decía el libro de Juan, San Juan, capítulo 14, versículo 23, el Evangelio de Juan? Dice, el que me ama, dice Yeshua, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos morada con él. Mire eso tan hermoso, o sea, el que ama mi palabra, el que la atesora, el que no le cansa, el que no le corta, el que toma tanto la exhortación como la bendición y fuera de eso la obedece, ese tendrá un beneficio y es que tanto Yeshua como el Padre hagan morada en esa persona. Entonces aquí hay algo muy importante y es el tema de la obediencia. Como decía mi esposo ahora, no es cuánto la escuche, no es cuánto la lea, es cuánto de ahí cae de verdad en buena tierra y va a haber un fruto. Si no, fue solamente un metal resonando. Si yo
no es cuánto ponga el YouTube a escuchar la Biblia en audio, no es cuánto la escuches, cuánto de ahí la atesoremos y demos un fruto. Ahora, les quería leer algo, y es que en Mateo capítulo 4, versículo del 4 al 11, es un claro ejemplo de cómo se debe usar la espada del Espíritu y cómo dio resultado y cómo hubo un fruto. ¿Qué características habían en ese caso? Y es el caso de nada más y nada menos de Yeshua, cuando vino Satanás a presionar, a intimidar, porque él estaba en un ayuno muy largo. Y todos vamos a aprender acá cómo se usa la espada, cómo debemos nosotros usar la espada del Espíritu. Cuando hablamos la palabra con autoridad, pero también vamos a entender algo con coherencia. O sea, Yeshua no estaba recitando la palabra como simplemente un acto de memoria, no. Él estaba muy convencido de que cada palabra que él estaba hablando, él tenía cómo soportarla con hechos, con testimonio. Y él la tenía clara, que a Satanás ni le iba a servir ni lo iba a adorar. O sea, él no solamente recitó la palabra de memoria, no, él era coherente con lo que estaba hablando. Esto habla de autoridad. Entonces, en el versículo 4 dice, entonces Yeshua fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por Satanás. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Primera tentación, entonces viene con otra. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo. Y Satanás también sabe palabra y dijo, porque escrito está. Tremendo. También sabe palabra, pero nunca la obedeció. Ahí está la diferencia. A sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán. Tremendo. Para que no tropieces con tu pie en piedra. Yeshua le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez lo llevó al diablo a un monte alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Yeshua le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Tremendo. Y el diablo entonces le dejó, mire, él no resistió, fueron 3 espadazos contundentes, afilados, con autoridad y con testimonio, porque en ningún momento Yeshua dudó. Y dijo, uy, ¿será que nunca? Él no dudó en ningún momento. El enemigo sabía que él estaba hablando con firmeza. Y con la tercera ya el enemigo lo dejó, o sea, dijo, aquí no tengo cómo, aquí no hay con quién. Tremendo. Y fuera de eso, ya después de que Yeshua venció con la espada del Espíritu, ya vinieron los ángeles, los del Padre Celestial, y le servían. Cada que vencemos una batalla con la espada del Espíritu, el Eterno nos va a dar la salida, el Eterno va a enviar ayuda. Entonces es muy poderoso porque esa es la victoria. O sea, Yeshua quedó ahí. Yeshua terminó con toda la victoria. No lo pudo doblegar en nada. Entonces, porque es un ejemplo muy claro. Primero, Yeshua sabía la palabra. Claro que la sabía. Obviamente. Segundo, había coherencia. No hablaba algo con su boca, pero en su corazón estaba dudando si cedía o no a la tentación. Jamás dudó. Y tercero, fue insistente, hasta 3 tentaciones leí, 3 espadazos tuvo. Entonces es así de poderosa la palabra, pero como dice mi esposo, no es cuánto hablemos, sino desde qué posición espiritual lo estamos haciendo. Si ese soldado está bien parado y si está de verdad alineado o si está entretenido con asuntos civiles, difícilmente esa espada va a ser efectiva. Eso es lo que tenemos que aprender. Hay algo también muy importante y es que la escritura es tan poderosa que nos revela
la forma, no los pensamientos de Dios, porque los pensamientos de Dios solo los conoce el Espíritu de Dios que está en él, pero sí unos parámetros de cómo se mueve el Eterno y aprendemos de alguna manera a conocer a nuestro Dios. Por eso es muy difícil que alguien diga que conoce a Dios. A Dios nadie lo puede conocer totalmente, pero sí que conoce de Dios y que no lea palabra, porque es en la palabra donde se revelan sus atributos, su forma de actuar. Entonces, hay algo muy hermoso y pongamos cuando él dice yo honro a los que me honran, esto me está diciendo que es una forma, un parámetro en el que él se va a mover, con el que lo honra, él también lo va a honrar y eso me enseña cómo me debo mover en el tema de la honra. Cuando dice que el corazón contrito y humillado, él no lo desprecia, me está hablando de otra forma de operar del Eterno, donde dice, bueno, si yo me humillo, si yo de verdad me rindo a él va a tener misericordia de mí. Cuando dice en segunda de Crónicas 7:14, si mi pueblo, el que lleva mi nombre, ora, se humilla y busca mi rostro, entonces yo perdonaré y sanaré. Eso me habla de un parámetro muy repetitivo en toda la palabra. Y es que cada que hay humillación, cada que hay rendición, arrepentimiento, el Eterno puede cambiar un juicio, puede cambiar algo que hubiera determinado y puede cambiar de opinión. Entonces la palabra es muy poderosa porque yo necesito conocer a mi Dios, yo necesito conocer al Dios que adoro, necesito saber cómo es de serio a la hora de hacer sus promesas, cómo es de santo, cómo es de incansable, cómo no se cansa de esperar a que el ser humano cambie, cómo él sigue creyendo que sí lo vamos a hacer. O sea, cada que yo conozco más a mi Dios, me enamoro más de él. Cada vez que entiendo cuánta paciencia tuvo con el pueblo de Israel, cuánta paciencia ha tenido con nosotros, cómo lo entregó todo, y cada vez que entregó a su hijo y esto me enamora más de él y me dice que es un Dios digno de toda confianza, digno de toda confianza. Hay algo también y es que los pensamientos de Dios pues nadie son demasiado altos a lo que nosotros pensamos. Entonces, ¿cómo yo saber qué planes tiene para mi vida, para mis hijos? ¿Qué puedo esperar de Dios? De Dios no podemos esperar sino cosas buenas y mayores. Mire que en Isaías 55:8 dice, porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Entonces, ¿qué futuro? Si me voy a casar, dirá alguno, si voy a ir a la universidad o no. O sea, qué bueno saber que si yo escudriño su palabra, Él me va a orientar y me va a empezar a mostrar esos planes que Él tiene para mi vida. O sea, qué bueno saber que ahí encuentro todas las respuestas. Entonces nos tenemos que volver unos amadores de la palabra, nos tenemos que volver unos apasionados. Mire, no es tiempo de estar ya más caminando en ignorancia. Las señales van deprisa, el enemigo va a prisa. Todas las estrategias van a prisa. Los hijos de Dios no podemos ser tan lentos para también estar caminando a un ritmo acelerado. Tenemos que estar bien, pero bien adiestrados. Cuando dice en el Salmo 19, versículo 7, dice, la ley de Yahweh es perfecta. Cuando dice que es perfecta, es que es infalible en su totalidad, que no le falta nada. Es totalmente confiable. Es totalmente confiable y ya sabemos que cuando alguien viene y te diga que es que este libro no fue escrito por Dios, que fue por el hombre, que tiene errores y que se contradice, usted tiene solamente que partir de un principio y es el que también está escrito, que dice que toda la palabra es inspirada por Dios, que es útil para redarguir, para exhortar. O sea, cuando a mí me dice que es inspirada por Dios, yo no tengo que contender con más cosas. Hay algo muy tremendo porque cuando Yeshua decía, mire esto tan importante, o sea, hay muchas cosas que van a empezar a pasar y que ya están pasando y van a haber demasiados atentados contra la verdadera palabra de Dios y van a haber demasiadas blasfemias en movimiento, ya están en operación y uno dice, bueno, yo no me sé toda la Biblia ni toda la tengo aquí, yo cómo hago para saber si esto hay cosas donde yo voy a decir, bueno, esto sí
esto lo puedo tolerar o esto definitivamente no es de Dios. Mire, hay algo, un secreto bien hermoso que encontraba en el libro de Juan, capítulo 7, versículo del 14 al 17, lo voy a leer desde el 16. Y alguien le decía, ¿cómo sabe tanta letra sin haber estudiado? Y mire lo que decía Yeshua, mire aquí una clave para saber si algo es de Dios o no es de Dios. Yeshua le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Esto es demasiado profundo porque mire, cuando en nosotros hay un deseo de obedecer, cuando en nosotros hay un deseo de no ir a tocar, a tocar lo profano, cuando en nosotros hay un deseo de no contaminarnos con lo del mundo, cuando en nosotros hay ese deseo de hacer la voluntad de Dios, vamos a discernir claramente si una doctrina u otra, si es de Dios o no es de Dios. O sea, hay algo adentro, hay algo interno en cada uno de nosotros, que es el Espíritu de Dios. Hay algo, el Consolador, el que nos enseña, el que nos aclara, el que nos da a conocer los secretos del Dabar, eso encriptado, toda esa palabra encriptada. Hay el que tenga el Espíritu de Dios, el que viva conforme al Espíritu de Dios, ese va a saber y ese de verdad anhele obedecer. Ese va a poder identificar si una doctrina es o no de Dios. Así no se sepa todos los libros y todos los versículos y todo. Hay algo y es el Espíritu de Dios en nosotros que no nos va a dejar engañar. Pero ¿cuál es el sensor y el medidor? Es si de verdad queremos hacer la voluntad de Dios. De ahí que se cumple la palabra cuando dice que cada uno es tentado de su propia concupiscencia. Entonces no era si sabía o no sabía tanto, si el versículo lo tenía aquí en su mente. No, usted quería obedecer de verdad o a usted se inclinaba más a lo mundano. Entonces si usted se inclina más a lo mundano, seguramente te vas a ir a esa doctrina que se acomoda a tu deseo. Entonces aquí todo se vuelve a lo mismo, que tanto queremos amar y obedecer a nuestro Dios. Hay algo en Efesios capítulo 4, versículo 17 al 18, y es que tenemos que entender que en todo este tema de aprender palabra, de leer palabra, lo que estamos consiguiendo con esto es renovar la mente. O sea, es muy difícil nosotros podernos santificar a la medida que el Eterno espera de nosotros y todavía tenemos la mente y los rudimentos de cuando estábamos en el mundo. Es muy difícil si no renovamos la mente. Cada que leemos palabra, lo que estamos es borrando esa forma de vida vieja y estamos trayendo lo nuevo. Dice, ya no andéis así como andan los gentiles, en la vanidad de su mente, entenebrecidos en su entendimiento, excluidos de la vida de Dios. Oiga, escuche, por causa de la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de corazón. Aquí Pablo nos lleva más profundo que Pedro. Él penetra por debajo de la vanidad de la mente en algo que se llama entenebrecimiento del entendimiento. Pero ¿sabe cómo se llama esto? Una ignorancia voluntaria. O sea, aquí hay algo que se llama voluntad. No es que hay unos más capacitados que otros para entender la palabra, de ninguna manera. Aquí hay unos deseando obedecer y otros no. Resulta que al que desea obedecer, viene la palabra y se le revela. Por eso cuando Jesús hablaba en medio de parábolas, por medio de parábolas, muchos preguntaban y decían, ¿por qué habla por parábolas? ¿Por qué? Y mire lo que dice, al oír, oiréis y no entenderéis. Y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible y con dificultad oyen con sus oídos y sus ojos se han cerrado. No sea que vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los tenga que sanar. De alguna manera decía algo así.
¿En qué va esto? Él se le revela, esas parábolas encriptadas se le revelan al que quiere hacer su voluntad. Entonces usted no se preocupe que usted no es estudiado. Esto no se trata de ser estudiado. Que usted apenas sabe leer muy poco. Esto no va en cuanto sepamos leer mucho, si usted lee muy rápido, muy despacio. Hay personas que dicen, es que no logro captar mucho. Esto ni siquiera va en esto. Esto es más profundo. Este es el deseo de hacer su voluntad. Y si es así, el Espíritu de Dios nos enseñará todas las cosas. Bueno, Dios los bendiga a todos en esta hora, que el Santo Espíritu sea sobre ustedes y bueno, hasta la próxima. Dios los bendiga a Dios los todos. bendiga.